No sé, es en Bacte, porque es viral. Ah, no, entonces no va para el parcial. ¿Alguien que Yo creo sepa? que no va. No. ¿Cuándo Profe, vimos creo que dengue? podríamos nosotros Profe, haber visto algo de los vectores y ahí creo que haber la visto, pero pregunta la hacen porque en EO hay una presentación que habla de enfermedades transmitidas por artrópodos que no la dimos, pero es una presentación de PowerPoint que ahí lo nombran. Pero Es, no lo claro. hablamos en clase, creo que lo Ujú. preguntan por En la eso. entidad sincrónica, sí, con Chester. Quizás cuando, claro, ustedes tienen que saber los tipos de vectores que hay. ¿Se acuerdan que hablamos que la yuca era un vector biológico? Eh, Todas esas definiciones de los vectores, ¿no? Que conversamos, el vector biológico, el vector mecánico. En el caso, por ejemplo, de la Aedes aegypti, sí, es un vector biológico, que te transmite la enfermedad por inoculación. Quizás eso, pero como más general. De la enfermedad dengue, eso queda a cargo de bacteriología y virología. Pero eso si está en los teóricos que le subieron, sí, lo tienen que leer. Ani, una pregunta. Imágenes de cosas así tipo, o sea, pueden ir para la parte de parasitología, No sé, supongo tipo que sí. coplocultivos, que tengas que decir, tipo, tipo las técnicas o guiarte. No sé, la verdad. De las técnicas es más o menos lo que vimos, ¿no? El Ricci, el método de concentración, como todo eso. La verdad no sé si alguien les dijo que podían usar imágenes, capaz que sí. No, ni idea, pero como es por EVA, viste que se presta para poner imágenes, entonces no Sí, sé. tienen poquito tiempo por pregunta también. Y los de bacterias dijeron que iban a poner imágenes probablemente por... Ah, bueno, está, entonces capaz que les pueden poner, sí. Bueno, bien. Entonces esta semana no va para el parcial, pero bueno, vamos como haciendo si quieren la historia, los que hayan leído, si quieren comentar, genial, y si Ani, no, ¿te puedo bueno, hacer una pregunta antes? sí, ¿Me escuchás? ¿Hola? ¿Me sí, escuchás? sí, sí. Ah, está. No, yo quiero saber en realidad, capaz que tú puedes te borrar la duda, sobre, por ejemplo, la semana que vimos los agentes que pueden provocar diarrea, que vimos como, no sé, 87. Tenemos que saber el ciclo de cada uno, por ejemplo, de los microsporidios, de cada uno de los helmintos, por ejemplo, Cystisospora belli, Cristosporidium, Ciclospora cayetansis, blastocystis, todos esos, de cada uno tenemos que saber el ciclo. Bueno, ahí más o menos vieron que en la clase fuimos priorizando lo que ustedes tenían que saber. Eh, Así como agentes muy importantes que dimos, yo creo que Giardia, eh, por frecuencia, después entameosis histolítica, más que por frecuencia, por gravedad de la diarrea. Y después tenemos los patógenos también de los protozoarios de patogenicidad discutida, que esos habíamos dicho que se trataban o no en función de si las personas tenían síntomas, pero que todavía no estaba comprobada totalmente su patogenicidad. Entonces ahí yo creo que más que nada saber qué tipo de agentes son, bueno, los nombres, pero quizás no se explayen tanto en los ciclos de estos porque me parece que no es la idea. En cuanto a Ciclospora cayetanensis, si tenganlas presentes, véanla como agentes de diarrea del viajero, como hablamos de entamia histolítica, también Ciclospora cayetanensis, y después criptosporidios y microsporidios en pacientes VIH, ¿sí? Pero esos dos igual los vamos a ver más que nada en la última semana. De los geolmintos, eso sí, estudianlos todos y el oxiuro también, porque esos son frecuentes, más allá de que obviamente pueden llegar a ser o no preguntables, son frecuentes en nuestro medio y bueno, tienen que saber manejarlos también. ¿Sí? ¿Sí?
Bueno, ¿algo más? Una pregunta, Nisi, la última. Yo tengo un poco de duda ¿en qué se diferencia lo que es el huevo de una oncoesfera? ¿La oncoesfera ya es una larva y el huevo supuestamente no tiene larva? En realidad, viste que cuando nosotros hablamos el huevo que tiene el embrión hexacanto, ¿no? ¿Te estás refiriendo a las tenias o al Echinococcus granulosus? Sí. La diabetes, ahí está. Sí. Bien, sí. En realidad es lo mismo. Es como, sería como el huevo embrionado que después lo que va a hacer es utilizar esos ganchitos para poder atravesar la pared intestinal. ¿Tá? Sería como, vieron que después eso es como que da lugar a la forma larvaria, entonces estaría ahí como en un paso intermedio, ¿sí? Ahí va, muchas gracias. No sé si me explico, pero tampoco es como tan a forma. Yo creo que embrión hexacanto o oncofera es más o menos un sinónimo, ténganlo presente, que bueno, que eso es lo que va a dar lugar después a la hidátide o larva del Echinococcus. ¿Sí? Ahí va. Ahí va. ¿Algo más? Sí, yo te quería preguntar de Ascaris, que en el teórico decía que la larva 3 maduraba en el pulmón, pero en el libro decía que en el hígado. No sé cuál es el correcto. Sí, en realidad, no sé en cuánto pueda cambiar. Sí saber que el adulto se desarrolla en el intestino y que la larva va pasando un proceso de maduración desde que es infectante, que ahí sí sería la L2, que está en el huevo, ¿no? A nivel del suelo, que se hizo infectante, que nosotros cuando lo ingerimos, ahí va a empezar a recorrer toda la migración y que va a empezar a madurar ahí en el hígado, en el pulmón y bueno, por toda esa migración larvaria que tiene. Eso es como lo importante, que la larva va creciendo y madurando a través del ciclo y que cuando llega ahí al intestino delgado, ahí se va a desarrollar el adulto. No creo que nadie les vaya a ir a poner L2 está en el hígado, me parece muy como está, porque también son bichos, ¿no? Que van, no es como tan estricto, me parece. No sé si te estoy contestando. Si vos ponés y es lo que está en el libro, perfecto. Es bibliografía. Ah, dale, gracias. Bien. Empecé con mucho detalle ahí. ¿Alguna otra pregunta? Si tienen alguna al final de la clase que se acuerden. Sí. Capaz de terminología, porque yo en realidad para mí estaban los quistes, pero en algunos lados vi que hablaba de pseudoquiste. ¿Qué diferencia había entre un quiste o un pseudoquiste? ¿A qué le puede llamar pseudoquiste? Porque viste que en algunos problemas hablaba de pseudoquiste, en algunas preguntas de parcial vieja. No, pero no sé a qué te estás refiriendo. A qué. A veces te decía los pseudoquistes, no sé qué. Y yo para mí Toxoplasmosis. Toxoplasma. Bueno, porque la pseudoquiste Son ¿viste diferentes. que nosotros le decíamos, a ver. Sí, si alguien sabe, dígalo. Se llamaba quiste, pero Sí, no sé. el pseudoquiste en realidad es cuando, por lo que yo entendí, cuando en la célula del intestinal se replican los taquizoitos. Entonces es una célula con taquizoitos. El quiste... Está bien esa parte, pero es a nivel de las células nuestras, ¿no? Cuando está, más que nada lo usamos en ese momento, cuando el toxo está en una fase aguda, que decíamos que es intracelular, que entra a la célula, se empieza a reproducir rápidamente, entonces empieza a repletar las células y esas células repletas de esos toxoplasmas que se reproducen rápidamente, que les llamamos taquizoitos, son lo que sería el pseudoquiste. Este pseudoquiste no llega a tener a formar como esa pared más gruesa que forma después el quiste. Porque por eso no, pero decía medio en general, yo creo que pasa como algo a propósito, ¿viste? ¿Viste cuando usan palabras que usaste en el curso como para regatarte una pregunta, una contestación mal, y hablaba la palabra pseudoquiste medio
fuera de descontexto, entonces por eso no se entendía. Hasta ahora si me lo decís así, sí. Gracias. Bueno, ¿Puedes porque seguir con son la distintas. explicación, Ani? Que diga de vuelta. No, Usted- podés seguir, porque no Ah, terminaste la idea. ta. Que a nivel de la fase aguda es eso, justamente. Ustedes acuérdense en que tienen como dos formas de toxoplasma que les podemos decir según, según la velocidad de reproducción que tenga. En la fase aguda, la toxoplasmosis, estos toxoplasmas entran a la célula y se empiezan a replicar rápidamente, a reproducir rápidamente. Entonces, cuando la célula se repleta de toxoplasmas, le llamamos pseudoquiste. Esta reproducción es muy rápida, la célula revienta, salen los toxoplasmas y van en busca a otras células para seguir el ciclo. Todo esto pasa en la fase aguda. Ya cuando nuestro sistema inmune lo empieza a atacar, el toxoplasma va a ir y va a empezar a guardarse en determinados órganos que habíamos visto, ¿no? El ojo, el cerebro, hígado, vaso, ganglios. Entonces ahí intracelular se empieza a reproducir, pero de una manera lenta. Entonces cuando se reproduce así le llamábamos bradizoitos. Entonces, a partir de la misma membrana celular y bueno, con componentes también del toxoplasma, etcétera, empieza a formar una membrana más gruesa, que es lo que termina por conformar el quiste. Pero el concepto grande es eso, nosotros en la fase crónica vamos a tener quistes de toxoplasma con bradizoitos y en la fase aguda es que se forma el pseudoquiste. Que es pseudo porque justamente no llega a tener como esa membrana gruesa, sino que en realidad lo va rompiendo. Pero sí, son cosas que son como muy típicas del ciclo de toxoplasma. Como también tengan presente cómo nos contagiamos nosotros, por qué grandes dos, si los ingerimos, por ejemplo, ¿se acuerdan qué distintas formas, por cuáles cosas nos podemos contagiar? Sí, porque puede ser por los las heces del gato, que pueden ser por a través del agua contaminada, o una verdura contaminada, pero también si vos comes algo que tenga como los quistes, ¿no? Ahí está. Claro, es el oquiste y el quiste tisular. Ani, tengo una consulta, porque vos recién dijiste si va al ojo, si va al sistema nervioso central, pero eso podría pasar en un inmunocompetente o es... ¿Sí? Sí, Ah. es más, nosotros nosotros si por ejemplo ahora nos testeamos todos serológicamente, seguramente un 70%, 80% tengamos toxoplasma. Claro. Que queda ahí alojado. Por eso, cuando discutimos la semana pasada los inmunodeprimidos, es que son reactivaciones de esos quistes de toxoplasma que quedaron a nivel cerebral, que con la inmunodepresión se reactivan, ¿sí? Pero él queda ahí alojado. Lo que tiene como... Claro, o sea, yo entiendo que si nos hacemos una serología, probablemente un gran porcentaje estemos infectados, pero si llegamos a hacer otro método, ¿también ese porcentaje va a tener los quistes? No sé si me explico. ¿Otro método como? No sé, digo, una radiografía, una imagen, algo. No, generalmente no se ven, porque se ven cuando está la reactivación, que ahí sí el quiste Bien. crece y se llega a visualizar. Acuérdense que en el inmunocompetente también, si bien la mayoría de las veces son asintomáticos, puede haber, lo más frecuente es que si se llega a expresar la toxoplasmosis sea a nivel de ganglios, o sea, como un síndrome mononucleósico que se llaman, con fiebre, poliadenomegalias, y también a nivel ocular. Esas son como las dos presentaciones que podemos tener en el inmunocompetente, pero siempre lo asintomático va a ganar. Y después las presentaciones en el inmunodeprimido, ahí sí, la más frecuente es la neurotoxoplasmosis y pueden haber otras afectaciones, pero es súper infrecuente. Y después tenemos, por otro lado, las embarazadas, ¿no? Que acá, bueno, toma importancia la toxoplasmosis en el recién nacido, en el feto, y bueno, y en el recién nacido después a consecuencia de la infección durante el embarazo. Bien, y la embarazada solo le pasa al hijo en la etapa aguda, ¿no? O en la Sí. crónica también. No, a diferencia, ahí está.
La toxoplasmosis, el riesgo en la embarazada es que ella curse la primoinfección durante el embarazo. ¿Tá? Solamente lo va a contagiar en la primoinfección. Si, por ejemplo, yo me hago una serología y soy positiva, ya tengo toxoplasma, no tendría riesgo de transmitirla de manera vertical. ¿Sí? Por eso es tan importante, nosotros cuando tenemos las embarazadas con serologías negativas, es tan importante la prevención y el control por trimestre de las serologías, porque queremos detectar si hay una primoinfección ahí durante el embarazo, que eso es cuando tiene más riesgo, ¿no? de que el feto se infecte. Acuérdense que el riesgo es menor de transmisión de toxoplasma cuanto menor en edad gestacional es el embarazo, porque la placenta todavía no está formada, pero ahí las consecuencias son mucho mayores porque está todo el periodo de la embriogénesis. ¿Sí? Si bien a medida que aumenta la edad gestacional, aumenta la probabilidad de transmisión, pero ya como el feto ya va a estar más formado, las consecuencias clínicas no van a ser tan graves. Bien. Sí, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, acá tenemos la viñeta 1, la idea de esta semana es ver un poquito las infecciones respiratorias en pacientes inmunodeprimidos hoy. Entonces tenemos una mujer de 40 años con antecedentes de un VIH positivo que diagnosticaron hace 2 años en contexto de una neumonía, por la cual recibió tratamiento antibiótico con buena evolución. Paciente que decide no iniciar TARV ni profilaxis indicada en dicha oportunidad, y el último control de hace 2 meses tenía 180 CD4 con una carga viral de 230.000 copias por milímetro cúbico. Tabaquista de 20 cigarrillos día, niega consumo de drogas y consulta por una disnea de 2 semanas de evolución que en las últimas 72 horas se vuelve a mínimos esfuerzos. Tiene una tos irritativa, no productiva, niega dolor torácico, niega fiebre o sensación febril y no tiene otra sintomatología. Al examen tiene un regular estado general, está adelgazada, piel y mucosas levemente hipocoloreadas, sin lesiones. Y bueno, de lo que nos importa, cardiovascular normal, y la pleuropulmonar tiene un murmullo alveolar vesicular presente con estertores secos, escasos bilaterales, no crepitantes, tiene una polipnea con una frecuencia respiratoria de 26, tirajes altos y bajos y satura ventilando espontáneamente al aire 92%. ¿Qué les parece ese nivel de saturación? Bajo. Está dentro del... No. ¿Dónde decía la saturación? Perdón, me perdí. Ah, ya, 92%, ¿no? Ventilación espontánea al aire, 92%. Ahí va. O sea, está dentro del margen normal, entre comillas, pero es bajo, ¿no? No, es bajísimo, sí, nosotros saturamos. Abajo del Menor 95 a es 95 bajísimo. ya es insuficiencia respiratoria. Exacto, exactamente. Ahí está. Si bien ¿No era el abajo de 90? 92 estás mal, es bien, o sea, 96 la llevamos, ya 95, como dice la compañera, se necesita ahí poner oxígeno, y 92 es bastante bajo. Si bien hay pacientes, por ejemplo, los EPOC, que están adaptados y que a veces su saturación basal puede ser esta, en un paciente normal sin patología pulmonar previa es baja. Si bien Es una hipoxia leve, ¿no? es por el saturómetro, y el diagnóstico de insuficiencia respiratoria siempre lo vamos a hacer también por la gasometría, que acá sí vemos, ¿no?, que tiene una presión arterial de oxígeno de 60. Es una insuficiencia respiratoria severa, una insuficiencia respiratoria de tipo 1, que bueno, después van a ver todo esto bien en fisiopatología, pero bueno, la tipo 1 es cuando no hay un aumento del CO2 por retención. Y bueno, y en la radiografía de tórax tiene un infiltrado bilateral intersticial, o sea, no tiene un foco de consolidación como veríamos a veces en algunas neumonias bacterianas, ¿no?, que deben haber visto con bacteriología. Del neurológico nada, bueno, tiene un Glasgow 15 que
importante, y del hemograma tiene una hemoglobina de 10,5, bueno, ya les dice normocítica, normocrómica, no la anemia, las plaquetas de 140.000 están ahí, glóbulos blancos 2.000, linfocitos totales 330, pero no nos da los CD4, pero ya sabemos que tenía 180 hace muy poquito, o sea que seguramente y con esta enfermedad tenga menos, y una LDH de 890. Le hicieron una tomografía y tenía imágenes en vidrio deslustrado bilaterales y difusas, que no sé si les ponen acá la tomografía. Acá. Esto le llaman como áreas de vidrio deslustrado, que bueno, que justamente parece eso. Pero, a ver, algo que no entiendan de la historia o que quieran preguntar. Está como muy compleja, pero el cuadro clínico, o bueno, por lo menos antes del COVID era bastante típico, ¿no? Igual sigue siendo muy típico con el antecedente de VIH de la paciente. Capaz que ahora les parece como que no. Yo me acuerdo cuando estaba en cuarto como ustedes hace años, nosotros empezábamos teniendo medicina interna. Entonces íbamos a dar respiratorio y nos sentaron en el anfiteatro y nos dieron una historia que era muy similar. Era una VIH con menos de 200 CD4, que venía con una disnea subaguda, arrastrada, pero que había empeorado a la insuficiencia respiratoria hacia pocas horas. Con esta radiografía de un infiltrado bilateral. Entonces, con esas tres cosas nosotros ya teníamos que hacer diagnóstico de la patología, y claro, yo la verdad que no tenía idea en ese momento, hasta que después cursé parasitología, y bueno, y lo vimos, pero es bastante típico este cuadro, así, esta disnea, que no es una disnea aguda, sino que es subaguda, y que se va así haciendo, como dice acá, a mínimos esfuerzos, y el paciente termina con una insuficiencia respiratoria que puede ser severa y muchas veces mortal, ¿está? En estos pacientes. Entonces es un cuadro muy típico que siempre se tiene que sospechar, y más ahora, no solo en pacientes VIH, sino también lo vemos en pacientes que están inmunodeprimidos por otras causas, ya sean neoplasias hematológicas que estén, que por la misma neoplasia no tengan altos niveles de inmunidad, o post-quimioterapia, o también el uso prolongado de corticoides en pacientes, por ejemplo, con enfermedades autoinmunes como artritis reumatoidea, psoriasis, que estén con inmunosupresores, que pueden ser, corticoides, metotrexate, algún otro, ya se le tendría que poner la profilaxis contra neumocitis porque es un factor de riesgo. Entonces, un poquito de los elementos de la historia que nos hacen sospechar, dijimos la patología de la paciente, esto, ¿no? Que nos habla que estaba muy, muy inmunodeprimida, pero siempre sospecharlo. Las características de la disnea, que no es tan aguda, sino más bien subaguda, y que que puede dar tos, sí, pero es una tos no productiva, o sea, no expectoran los pacientes, pueden no tener fiebre, por la inmunosupresión también. Y bien, de la historia me parece lo otro que pueden ver, que en la paraclínica basal que se saca es la LDH, que puede estar aumentada, que es característico de la neumocitosis, pero que si está normal en realidad no nos va a hacer descartar el diagnóstico. Jimena. Una pregunta, ¿y la anemia qué nos guía? ¿Nos guía para algo o es tipo como un dato clínico para tratar también? No es característica de eso, yo creo que puede ser por el mismo VIH también. Generalmente esta micosis, que es una micosis oportunista, es una micosis oportunista, pero que va a estar localizada a nivel pulmonar. Si bien hay formas, van a leer hasta oculares, o que comprometen hígado, ganglios, eso es súper, súper infrecuente. Siempre ténganla como una micosis
profunda que va a estar a nivel pulmonar y que, bueno, es oportunista, o sea, la vamos a ver en pacientes inmunodeprimidos. Otra cosa que no les dije es que ahora también con los casos de COVID también se están viendo casos de neumocitis que, bueno, no sabemos si es el propio cambio de inmunidad, ¿no?, que hay con el virus, o más probablemente sea por el tratamiento con corticoides que se le pone a los pacientes. Entonces ya estamos empezando a ver también en ese contexto, como complicaciones, más que nada intrahospitalarias, ¿no?, los pacientes que están en estadios prolongadas en CTI con corticoides. Bien, entonces el diagnóstico etiológico más probable, ya les dije que era una neumocistosis, pero bueno, ¿qué tipo de agente es neumocistis? A ver en el chat, ay, no puedo ver el chat. Camila, ¿estás ahí? Bueno, si había una pregunta en el chat me dicen por voz alta. Bueno, neumocistis van a leer que es un hongo, pero es un hongo que es atípico, ¿tá? Se le dice así porque muchos años se les consideró como un protozoario, porque tiene una forma, una estructura especial que es distinta a la de otros hongos, y que lo principal es que no crece en los cultivos tradicionales que nosotros utilizamos para los hongos, como habíamos visto el medio saburó, por ejemplo, sino que crece solamente en cultivos celulares, ¿sí?, en el laboratorio. Entonces, que no crezca en los medios habituales implica una dificultad en el diagnóstico, porque nosotros solamente vamos a tener dispuestos técnicas directas de coloraciones para poder hacer el diagnóstico, ¿sí? Otra característica por la cual se considera un hongo atípico es porque carece de ergosterol a nivel de la membrana celular. No me acuerdo si lo habíamos hablado con cripto, pero bueno, el ergosterol es como si fuera el colesterol de nuestra membrana, y tenemos muchos antifúngicos que la mayoría de los azoles, por ejemplo, lo que hace es inhibir la síntesis del colesterol en alguna enzima de la vía. Entonces, neumocistis, al no tener ergosterol a nivel de la membrana, no lo podemos tratar con los antifúngicos habituales, sino que vamos a ver que el tratamiento es con el trimethoprim sulfametoxazol, ¿sí? Entonces, esas son como las características principales. También porque van a leer que tiene un estado de trofozoito, que eso le quedó por su anterior nomenclatura como protozoario, que es también como una estructura como más ameboide, y unas estructuras de quiste, que son las que se ven acá, que están teñidas con un gomori, que es una técnica que hemos dicho a base de plata, que lo que hace es teñir la pared del hongo, si se tiñe, y bueno, son estas estructuras quísticas, que bueno, son bien típicas de neumocistis y se hallan así en acúmulos. También van a leer que los trofozoitos se pueden ubicar en acúmulos, y algunos le llaman ascosporas, ¿sí?, porque son similares a las ascosporas que producen un tipo de hongo que, bueno, que estaría emparentado. No importa, pero lo que les digo es que cuando vayan a leer pueden encontrar con nomenclatura bastante diversa. Se pueden quedar con trofozoito y quiste. Lo que ahora pensamos es que, bueno, que serían como distintas esporas en distintos estadios evolutivos en el ciclo. Entonces, ¿cuál es el hábitat de neumocistis? Es el alvéolo, ¿sí? Va a estar causando patogenia a nivel pulmonar, a nivel alveolar, y es importante saber en dónde está para las muestras que nosotros vamos a pedir para el diagnóstico, porque la muestra para hacer diagnóstico de neumocistis, la que tiene mayor sensibilidad va a ser el lavado bronquiolo alveolar, y si nosotros, por ejemplo, mandamos una expectoración, ahí tiene una muy baja sensibilidad, porque sabemos que el neumocistis va a estar bien abajo, y con una expectoración es muy difícil poder tener una muestra representativa, ¿sí? Entonces, el reservorio no se sabe bien, si se sabe que se transmite por el aire,
van a leer que es aislado también a partir de agua, pero bueno, se creería que la transmisión es a nivel aerógena, que es un organismo que es oportunista, pero que bueno, que hay que tener como, siempre generalmente estos pacientes llevan un aislamiento respiratorio porque podría haber también, además de toda la inmunosupresión que tienen, también para controlar otras enfermedades, y por eso el aislamiento, porque a veces el personal de salud también podría jugar un rol ahí en la transmisión. Se cree que podríamos adquirir nosotros la enfermedad en la infancia y que esta después se reactivara con una inmunosupresión, o que podría ser una infección de nuevo. Eso todavía no está totalmente bien demostrado. Pero bueno, la transmisión dijimos que es por vía aérea, esa sería la puerta de entrada, y a nivel alveolar, estas formas que son como trofozoitos, como más ameboides, lo que van a hacer es adherirse a los neumocitos de tipo 1 y van a desencadenar una reacción inflamatoria que va a atraer más que nada a los macrófagos alveolares, que bueno, con la secreción de TNF-alfa, etcétera, van a generar la inflamación. A veces es tanta y es mucha la inflamación también que produce el hospedero y el bicho, y por eso van a leer que se agrega corticoides al tratamiento cuando estamos haciendo tratamiento con Bactrim. Generalmente cuando tienen menos de 70 de la presión arterial de oxígeno, se les agrega también corticoides junto con el tratamiento, porque también toda esa inflamación puede ser perjudicial para el paciente. Entonces, bueno, se van a adherir a los neumocitos, generan la respuesta inflamatoria. Generalmente, sin la ayuda de los linfocitos CD4 es muy difícil de contener, y por eso, bueno, sigue generando como la enfermedad, la insuficiencia respiratoria. Otra cosa importante es que inhibe la producción de surfactante, entonces eso lo empeora. Y bueno, muchas veces tiene una mortalidad muy alta a pesar del tratamiento que instauramos. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Sí, una pregunta, perdón. Sí. Así que había que aislarla a la persona que tiene porque es muy contagioso, ¿así era? ¿O es porque, no entendí, por qué era? O sea, ¿vos lo tenés que aislar cuando recién viene o cuando lo diagnosticás? No, generalmente siempre llevan aislamiento respiratorio, como para tenerlos aislados también de otros bichos, y porque, bueno, también el personal de salud podría transmitirlos. O bueno, si están con algún otro paciente inmunodeprimido en la sala, por eso siempre van a ver cuando empiecen a ir al hospital que generalmente están aislados. ¿Sí? Pero es más como de verlo y eso que tal. Gracias. Entonces, acá lo que ven es la sustancia espumosa que sería todo también como un exudado que se produce en respuesta a neumocitis, y se pueden ver estos puntitos que serían como los trofozoitos de neumocitis, todos ahí dispuestos. ¿Sí? Entonces, en cuanto a las técnicas diagnósticas, como dijimos, el lavado bronquial alveolar es lo mejor si el paciente... una vez que está un poquito más compensado el paciente, se puede hacer el lavado, lo hacen generalmente los neumólogos, lo que hacen es destilar suero, bajan con el fibroscopio, destilan suero, y ese suero con ese exudado es lo que nos va a llegar a nosotros, y lo que hacemos son técnicas de coloración. En el examen directo es muy difícil de ver, porque son estructuras muy chiquitas, no dijimos, pero miden de 3 a 5 micras, entonces es muy difícil de ver. Lo que hacemos son coloraciones como el Gomori, que este es el gol estándar, donde se pueden ver los quistes que tienen esta forma, que algunos le llaman como si fuera un gorrito como cascoteado. Acá se ve un poquito mejor, acá se ve mejor esta forma, y que se encuentran acúmulos. Y bueno, esto es el gol estándar. No está en todos los laboratorios de referencia, nosotros sí lo tenemos. Ahora lo que ha cobrado mucha importancia es la inmunofluorescencia directa, que justamente es una técnica directa. Acuérdense que estos pacientes que son inmunodeprimidos no contamos con técnicas
serológicas que sean buenas para el diagnóstico. Entonces lo que hacemos es, con una gotita del lavado bronquiolo-alveolar, lo pongo en un portaobjetos y le agrego un reactivo que va a tener anticuerpos contra neumocistis, que se van a ir a pegar a los neumocistis de la muestra, si esta es positiva, y también tiene un anticuerpo, anticuerpo contra neumocistis que está conjugado con fluoresceína, que eso cuando yo lo miro en microscopio de inmunofluorescencia va a florecer así verde manzana. Entonces lo que vemos acá son todos acúmulos de neumocistis y se ven, en este kit que es más nuevo, se ven como si fueran los trofosoditos con esa forma no tan de quiste, no tan redondita, sino como más, esa forma como más ameboide, ¿tá? Y da como una imagen así como un panal de abejas. Está buena la inmunofluorescencia porque tiene mayor sensibilidad que el Gomori, a veces también es una técnica que depende mucho del que hace la coloración, porque llega a fuego y a veces, bueno, hay que hacerlo con un control positivo, se nos puede quemar y cuando se quema quedan bastante feos, o si no le damos mucho fuego, capaz que no se tiñen del todo. Entonces, si bien es el gol estándar, depende mucho del que la haga. Y la inmunofluorescencia, bueno, si tenemos algún neumocistis ahí, va a brillar. Pero también tiene que ser personal entrenado el que lo mire para poder distinguirlo. ¿Sí? Así que si tienen que acordarse de estas técnicas, acuérdense en la inmunofluorescencia directa, el Gomori, y bueno, el GIMSA también sirve para ver esta sustancia espumosa, pero es mucho más difícil de ver que los quistes en el Gomori y en la inmunofluorescencia. Entonces dijimos que cultivos no vamos, o sea, siempre estas muestras las cultivamos igual, porque puede haber una coinfección con algún otro hongo, entonces las cultivamos, pero sabemos que no va a crecer porque no crecen los medios de cultivo habituales. ¿Sí? Entonces, bueno, a ver si teníamos alguna otra pregunta. ¿Cuál es el reservorio? La vía de adquisición, bueno, las medidas preventivas más o menos lo dijimos. Las muestras respiratorias también, acuérdense del lavado bronquiolo-alveolar siempre en estos pacientes. Y menciona las medidas terapéuticas iniciales. Bueno, obviamente poner oxígeno. Vamos a iniciar el tratamiento. Generalmente empiezan según la severidad, pero con tratamiento con Bactrim intravenoso. Y después, a medida de la evolución, rotan a vía oral. Y se pueden agregar o no corticoides según el grado de la insuficiencia respiratoria que tenga. ¿Sí? Además del lavado, si te llega una biopsia, bien también. Tendría que ser una biopsia de pulmón. Sí, capaz está que claro, no. es reinvasivo. Bien, Sí. está. No, con el lavado bronquiolo-alveolar está bien. Más que bien. Y realmente ya los médicos saben que es la mejor muestra para el diagnóstico y nos mandan. Si bien algunas veces llega alguna expectoración, que bueno, la procesamos y la miramos igual, sabemos que no va a tener el mismo rendimiento. Lo otro que se puede hacer a veces son muestras de secreciones traqueales en pacientes que están intubados en CTI, por ejemplo, que es bastante invasivo, que va a ser más riesgosa también la maniobra de la fibrobroncoscopía, y ahí, bueno, la secreción traqueal puede tener un poquito mayor valor que la expectoración, pero no es lo mismo que el lavado, que va bien ahí a buscar bien ese hábitat de neumocistis ahí a nivel alveolar. Ahora vamos a ver mañana que también hay una técnica que se llama mini lavado bronquiolo-alveolar o lavado bronquiolo-alveolar a ciegas, que es lo que se está haciendo en los pacientes con COVID, porque justamente la técnica del lavado para quien la está haciendo genera muchísimos aerosoles. Entonces ahora se está atendiendo como a pacientes con COVID, bueno, a tratar de sacar otro tipo de muestra que sea también representativa, pero que no conlleve tantos riesgos para el equipo de salud, y bueno, justamente es esa, que es como un lavado a ciegas que se trata de aspirar para lograr sacar un contenido de ahí un poquito mejor que la secreción traqueal. Pero bueno, eso lo podemos ver mañana. Entonces, ¿alguna pregunta de neumocistis? ¿Alguna otra cosa? Sí, los corticoides los voy a usar cuando está saturando menor a 70, habías dicho. Sí. ¿O hay otro rango? No, generalmente sí.
Por lo menos eso es lo que tengo así de concepto grande. Yo no trabajo asistiendo a estos pacientes, pero así grande, si es muy baja la saturación, la insuficiencia respiratoria por la gasometría, se les pone oxígeno. Está bárbaro, gracias. Y bueno, después tenemos lo que es la profilaxis. Para la neumocitosis hay profilaxis primaria y secundaria. ¿Tá? Generalmente cuando tienen menos de 200 CD4, como profilaxis primaria se les agrega también el trimethoprim-sulfametoxazol 3 veces por semana, puede ser un régimen. Y después secundaria, bueno, también que queden con eso hasta que levanten un poquito los niveles de CD4. Y bueno, y se acuerdan que ese tipo de profilaxis también va a cubrir la toxoplasmosis. La reactivación de la toxoplasmosis. Nos cubre los dos. Bueno, bien. Esta es la 2. Este es un paciente de sexo masculino de 44 años. También VIH, que diagnosticaron en mayo de 2018 en contexto de una diarrea subaguda, que inicia TARV con 3 CD4 y actualmente tiene 44 CD4 y una carga viral indetectable. Como antecedentes ambientales, es un trabajador de avícola y el motivo de consulta son lesiones de piel y fiebre. Comienza hace 15 días con lesiones de piel, pápulas que evolucionan a la ulceración y costra central, al inicio en cavidad oral y posteriormente agrega en cara y tronco. Todos con expectoración de 2 meses de evolución, expectoración mucopurulenta, niega disnea, niega dolor pleurítico. Y bueno, el examen está adelgazado, en apirexia, y ahí se me fue. Y bueno, y seguimos. Vamos a ver primero las lesiones que las muestran acá, que se acuerdan que un poquito las habíamos visto la semana pasada, que habíamos dicho estas lesiones, que tienen como un aspecto moluscoide, que yo les decía que son como unas pápulas umbilicadas que tienen en el centro una costra hemática, que esto también puede ser una criptococosis, ¿no? Son re parecidas, pero lo que no cuadra tanto para la criptococosis es el compromiso pulmonar, que si bien podía tener, ¿no? Que habíamos dicho, pero lo más frecuente era el sistema nervioso central, tiene estas lesiones a nivel de la mucosa oral, ¿sí? Todas estas erosiones con un exudado, acá la úlcera, estas erosiones hay a nivel de labios, que son bien típicas del histoplasmosis. Ahí el millo está intenso. Entonces, tenemos el examen físico, viene hidratado y perfundido, bueno, cardiovascular nada, tiene subcrepitantes bilaterales y difusos, satura 95, y en la paraclínica sí, tiene una anemia con 9 de hemoglobina, los glóbulos blancos descendidos, linfocitos totales está, bueno, ya nos dijo que tenía 44 CD4, que es lo que nos importa, 90.000 plaquetas, ¿tá? Entonces acá sí tendríamos una baja de las 3 series. Y bueno, después les da la imagen de la tomografía, que ¿a qué les hace acordar esta radiografía? Pero, no da la tomografía. Se la cuenta, pero bueno, dice que tiene imágenes nodulares que tienden a la consolidación, en el lóbulo superior y medio, y tiene unas adenomegalias laterotraqueales y parailiares bilaterales, que a veces son tomografías y bueno, y radiografías como la ven acá, que son como muy similares a la tuberculosis, ¿sí? Es un patrón muy similar al que da la tuberculosis pulmonar. Entonces, ¿algo de la historia que quieran comentar o que les haya ayudado también a hacer el diagnóstico? Cuando tenemos lesiones de piel en un paciente VIH, de las primeras cosas a sospechar son las micosis profundas y en un paciente VIH que está inmunodeprimido, ¿no? Con estos niveles tan bajos de CD4. Son la criptococosis y la histoplasmosis. Las dos pueden dar ese tipo de lesiones así moluscoides que decíamos, pero la histoplasmosis se caracteriza por dar más que nada un compromiso de mucosa oral, de mucosa nasal, ¿sí? Entonces si vemos eso, nos tiene que llamar la atención. No solo en el inmunodeprimido, también en el inmunocompetente puede llegar a dar. Entonces,
si hablamos de histoplasmosis, yo les puse acá a ver, les voy a compartir otra cosa. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las primeras clases que vimos los hongos, que habían hongos que eran dimorfos? Bueno, no sé si acá están viendo la imagen del ciclo. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí. Bueno, bien, ahí está. Entonces, ¿se acuerdan que dentro de los hongos a grandes rasgos teníamos los micromicetos, que dentro de los micromicetos tenemos a los hongos filamentosos y las levaduras, ¿sí? Los mohos y las levaduras. Y después teníamos como una tercera categoría que le llamábamos hongos dimorfos, que a temperatura ambiente, más o menos 28 grados, crecían en una forma filamentosa y que a 37 grados crecen en forma de levadura, ¿está? O sea, tienen dos formas, son dimorfos, y estas formas van a depender de la temperatura en la que se encuentren. Digo 28 grados ambiental, pero si yo tengo la estufa en el laboratorio a 28 grados y tengo ahí un cultivo, me va a crecer la forma filamentosa. Y si yo tengo una estufa a 37, va a crecer en forma de levadura, ¿sí? Este dimorfismo también actúa como un mecanismo de patogenicidad en el hongo, de virulencia, ¿está? Entonces, Histoplasma capsulatum, variedad capsulatum, bueno, hoy en día tenemos otras clasificaciones por biología molecular que no importan. Hay otra variedad de histoplasma africana. Histoplasma entonces es un hongo dimorfo que está distribuido mundialmente, pero que existen áreas que se les llama endémicas de histoplasmosis. Una de ellas es acá el Río de la Plata, ¿sí? Y bueno, van a leer acá en Estados Unidos que, por ejemplo, en el Valle del Mississippi y otras áreas son muy endémicas de histoplasma, también en México. Si bien está distribuido a nivel mundial, lo podemos encontrar más que nada en algunas otras áreas. Entonces dijimos que la forma saprofítica que tiene el histoplasma, la forma en la que está en el ambiente, se encuentra en fase filamentosa, tiene estos filamentos que son tabicados, como ven acá, y que forman unas esporas grandes que le llamamos macroconidios, que son bien redondeadas, ahora después se les muestro en la guía, y que tienen como estas proyecciones digitiformes. ¿Sí? Esto es bien típico, esto nosotros también lo vemos en el cultivo a 28 grados, crece en forma filamentosa, sacamos una muestra, la vemos al microscopio, y podemos ver estos filamentos con estos macroconidios verrucosos que le decimos, con estas proyecciones, y hacemos diagnóstico de histoplasma, ¿sí? Además de los macroconidios, tiene microconidios, que acá ven cómo van saliendo del filamento y después terminan siendo pelotitas. Estos microconidios y a veces algún fragmento del filamento son lo que nosotros vamos a inhalar, no tanto como está acá el macroconidio, porque bueno, es un poquito más grande, pero acá ven las pelotitas chiquititas, que si nosotros nos exponemos a la fuente ambiental, vamos a inhalar. Entonces la vía de entrada de esta micosis va a ser inhalatoria, ¿tá? Van a leer que hay otra vía de entrada, como por ejemplo por implantación cutánea, donde podría dar una forma cutánea localizada, pero eso es súper infrecuente, ¿tá? Lo más frecuente es esto, que se produzca por inhalación. Si nosotros estamos en contacto con el reservorio acá ven el murciélago, que es como muy característico porque puede estar en suelos, bueno, con detritus vegetales, etcétera, pero les gusta también, es muy similar al cripto, en guano de aves, en guano de murciélago, en guano de aves como gallinas, aves de corral, que era el antecedente epidemiológico que teníamos, no tanto las palomas, como habíamos dicho en cripto, pero eso es como más que nada el reservorio de histoplasma. También, bueno, dijimos suelo, ¿no? Detritus vegetales, hay bosques con árboles que son como áreas bastante endémicas de histoplasma, entonces, bueno, uno tiene que tener cuidado cuando va. Es un patógeno primario, y esto es súper importante. Nosotros en el laboratorio siempre tratamos de trabajar con AN95,
o hacerlo en la cámara de flujo, porque al ser un patógeno primario, si nosotros inhalamos un inóculo suficiente, nos va a producir de alguna manera la enfermedad, ¿sí? Pero bueno, es un patógeno primario con un comportamiento oportunista, así que en los inmunodeprimidos se va a comportar de una manera mucho peor, ¿no? En los inmunodeprimidos. Entonces decíamos que, bueno, que nosotros inhalamos, los conidios van a llegar a nivel pulmonar, y a nivel pulmonar en los macrófagos alveolares también se va a convertir en forma de levadura. Estas formas de levadura son formas intracelulares, son muy chiquitas, ahora las vamos a ver, miden de 2-3 micras, y las ven acá como están metidas adentro de los macrófagos. Primariamente según la clínica, bueno, van a ver que tenemos varias formas, como dijimos, depende del inóculo y el estado del inmuno del hospedero, cómo se va a presentar. Si es un paciente inmunocompetente, generalmente quedan alojadas ahí a nivel pulmonar, a nivel de los ganglios, como veíamos en la tomografía que nos describían, laterotraqueales, parailiares, se puede diseminar, se disemina, ¿no?, por los linfáticos, y va a quedar más que nada, bueno, como dijimos, en ganglios, hígado, vaso, pulmón, y queda ahí, ¿sí? Con infiltrado granulomatoso que lo trata de contener, muy parecido a lo que es la tuberculosis. Entonces, las formas que vemos en inmunodeprimidos son reactivaciones de un contagio previo, ¿no?, de histoplasma. Ahora, en inmunocompetentes podemos tener, como dijimos, según el tamaño del inóculo, podemos tener formas asintomáticas y formas pulmonares agudas, subagudas, agudas que pueden llegar a ser mortales, ¿sí? Si nosotros inhalamos un inóculo muy grande, puede ser una neumonía severa con insuficiencia respiratoria y muerte, o pueden ser formas leves, de leve a moderada, que bueno, que nosotros lo cursemos como si fuera una gripe, con síntomas respiratorios, artralgias, mialgias y nada más, ¿sí? Pero bueno, va a depender mucho de todos estos factores que dijimos. Entonces, ahora voy a dejar de compartir, pongo lo otro. Médula ósea, me faltó decirles que en los inmunodeprimidos da el compromiso de médula también, y que acá lo vemos por esa pancitopenia que tenía el paciente, ¿no? Que además del VIH, que podría dar toda la baja de los leucocitos, también tenemos esa anemia, que era de 9, la hemoglobina, y esa plaquetopenia. Entonces acá lo que vemos es un macrófago, este es el núcleo, pero que está lleno de levaduras intracelulares. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que estas son levaduras de histoplasma? Porque en esta tinción que se llama Ginza, esta es una tinción panóptica que lo que hacía era permitirnos ver el contenido de la célula. Tiñe los núcleos de la célula, los tiñe bien, pero me deja ver todo lo que hay en el citoplasma. Entonces acá también todas estas son levaduras de histoplasma, las podemos ver con su brote. No hay ninguna tan linda acá, pero acá puede ser que esta esté como brotando. Las levaduras siempre se reproducen estas por brotación, son unibrotantes. Y yo sé que son histoplasma, bueno, primero que nada porque están intracelulares, después porque tienen este halo, que se ve bien acá, por eso le pusieron capsulatum, porque en realidad pensaban al principio que era una cápsula, pero después se vio que no tiene una cápsula, que es como una reacción que hace la levadura a la tinción, donde bueno, es como que se retrae el citoplasma y genera como un halo. Y después lo que vemos acá es el núcleo, que el núcleo adquiere como esta forma de semiluna, bien característica, que eso nos lleva a hacer, acá lo ven bien, el diagnóstico de histoplasma, ¿sí? Esta muestra no me acuerdo de qué era, pero puede ser a nivel de pulmón. No se ven tantas cuando nos mandan pulmonares, hay que buscar bien. Sí, cuando son biopsias de ganglios o biopsias o punciones de médula, ahí sí puede haber una carga mucho más alta de levaduras. Entonces las muestras que nosotros vamos a poder utilizar para el diagnóstico puede ser
Entonces, un lavado bronquiolo-alveolar, porque acuérdense que también el inmunodeprimido siempre va a ser una enfermedad diseminada que nos puede dar síntomas respiratorios, como en este caso, o no, o puede que no, y tenga solamente, por ejemplo, ganglios, pancitopenia o las lesiones de piel, ¿sí? Entonces, una de las muestras, como dijimos, puede ser lavado bronquiolo-alveolar, pero en este paciente, capaz que le podemos hacer una muestra de estas lesiones de piel, de cualquiera de estas, y hacerle un guinza. Hacemos un frotis por aposición, ¿se acuerdan? Ponemos el portaobjeto, queda una secreción pegada a la lámina, y eso lo fijamos si lo teñimos, y se pueden ver estas levaduras. Y tiene un buen rendimiento diagnóstico también la toma de las lesiones de piel, y es mucho menos invasiva que hacerle la fibrobroncoscopía, ¿sí? Pero bueno, no siempre están. Sí tenemos nosotros, vemos muchos pacientes con histoplasma con lesiones de piel. A veces se ha visto que, bueno, que hay algunas cepas que producirían más lesiones de piel que otras. Perdón, Ani, Sí. así, vos dijiste hoy que se podía decir cuando hablábamos de pacientes con HIV y lesiones de piel. Más bien, o sea, sí, lesiones de piel a través de. Podemos definir que puede ser o por criptococcus o por histoplasma, ¿no? ¿Verdad? Es lo más. Sí, siempre piensen en micosis profunda. A ver, los Micosis VIH profundas, ahí va. pueden tener muchísimas lesiones de piel, pero si ven lesiones así, son muy sugestivas, ¿sí? Con la inmunosupresión. A veces, bueno, el VIH puede tener un prurito propio de la enfermedad y ves solo escoriaciones, pero muchas veces se terminan biopsiando esas lesiones. Acá yo le digo la toma por frotis por aposición, pero a veces se puede hacer una biopsia de piel también y mandar esa biopsia a analizar. Siempre hay que tenerlo presente y bueno, tratar de mandar una muestra de micología para descartarlo. Muchas gracias. Bien, y acuérdense en que siempre nosotros sí vamos a ver si vamos a buscar histoplasma en una muestra biológica del paciente, ya sea el frotis que hice con las lesiones de piel o con la biopsia de ganglio, que ahí también le puedo hacer un directo. Es muy difícil en el directo en fresco verlas porque acuérdense que son intracelulares. Entonces es como muy difícil. Siempre preferimos hacerle coloraciones como el IMSA, que es la mejor para verlos hacia dentro de la célula. Y siempre acuérdense que los vamos a ver en forma de levadura, ¿sí? Ya sea biopsia de piel, de ganglio, lavado bronquiolo-alveolar, punción de médula ósea. En todos los lugares en que nosotros vamos a sacar la muestra de un paciente vamos a encontrar la forma levadura, ¿sí? Porque va a estar a 37 grados. Ahora, si yo esta muestra lo que hago es sembrar, por ejemplo, líquido lavado bronquiolo-alveolar en medio saburó, o siembro la biopsia y lo pongo en una estufa a 28 grados, lo que voy a tener después va a ser el cultivo, ¿sí? Que acá no hay fotos del cultivo, pero creo que tienen, bueno, no tienen foto de la colonia macroscópica, pero es como una colonia bien blanca, algodonosa, que después con el tiempo adquieren como una tonalidad canela. Lo que tiene el cultivo es que demora en crecer, y demora, digo, más o menos 20 días, y a veces es súper importante tratar de hacer el diagnóstico con las coloraciones porque es una enfermedad que si a veces tienen la sospecha clínica, se les pone el tratamiento antifúngico, pero a veces no es fácil y se tienen otros diagnósticos diferenciales y no se pone el tratamiento empírico y bueno, y el diagnóstico demora, porque estamos esperando el crecimiento del cultivo, que el crecimiento es lento. El cultivo, como dijimos, vamos a ver esas colonias blanco-algodonosas y cuando nosotros sacamos una porción de la colonia y la vemos al microscopio, vemos esto, que son los filamentos finos que habíamos dicho, que están tabicados y que tienen estos macroconidios que son bien característicos, que acá le ven que tienen una pared gruesa y tienen estas proyecciones como verrucosas. Y esto nos hace el diagnóstico de histoplasma. Otras técnicas diagnósticas que tenemos es, que no tenemos acá en Uruguay, pero bueno, el antígeno de histoplasma en orina. Eso se puede hacer, se hace en otros países y está bueno porque bueno, ayuda cuando hay una sospecha alta. El gold estándar, siempre el diagnóstico va a ser el aislamiento en el cultivo. Y bueno, está el antígeno en orina y también es una enfermedad que dijimos que puede afectar personas inmunocompetentes.
está muy relacionada también a lo ocupacional, entonces a veces se ha considerado enfermedad ocupacional, por ejemplo, de mineros, por el hecho de las cuevas y los murciélagos, bueno, de trabajadores de avícolas también. Y bueno, que a veces son pacientes inmunocompetentes que tienen mucho inóculo y pueden llegar a ser la enfermedad. Entonces, una técnica diagnóstica que nos puede servir en los inmunocompetentes es la serología. ¿Se acuerdan que hablamos la primera semana que había un método serológico que se llamaba doble difusión simple? Que nosotros teníamos en una placa, en una lámina de vidrio, poníamos agarosa y hacemos unos pocillos, poníamos control positivo, control negativo, y el antígeno y el paciente, entonces se formaba una banda, una reacción de identidad. ¿Se acuerdan de eso? Ay, a ver si puedo. Ay, puedo anotar acá. A ver. ¿Está? ¿Se acuerdan que poníamos? Ay, qué horror. No puedo hacer un círculo. ¿Doble difusión en placas, lo mismo? Ahí está. A ver, acá les pongo. Por ejemplo. No. A ver. Pero cuando vos informás, una pregunta, cuando vos informás del directo del lavado bronquialveolar, ¿lo cultivás igual y a los 20 días confirmás eso que informaste? Sí, no, nosotros, o sea, siempre, si lo vemos en el GIMSA del lavado, se informa, y bueno, y es una histoplasmosis, después se espera el cultivo y se informa el cultivo. Pero sí, lo que está descrito es que el gold estándar diagnóstico es el cultivo, y el cultivo haciendo también, demostrando el dimorfismo, o sea, sembrando la misma muestra a 37 grados y ver que crezca en levadura, tal lo cual no es algo que hagamos siempre. La importancia es de que la sensibilidad también en las técnicas de coloración directas no es tan alta. Entonces siempre tratamos de cultivar, porque si nosotros cultivamos y había algunas levaduras en macrófagos, va a crecer, ¿sí? La cosa es que demoran en crecer, y eso para el tratamiento no está tan bueno. No sé si me expliqué ahí. Sí, y si por ejemplo vos tenés un directo que es negativo por esa baja sensibilidad, ¿al paciente lo tratás igual por las dudas, sabiendo que a los 20 días capaz que te crece algo? Si la sospecha es muy grande, generalmente los tratan, sí. Con estos cuadros floridos se les pone la anfotericina. Lo que pasa es que también la anfotericina, ¿se acuerdan? Tiene sus efectos adversos importantes. Acá encontré un círculo que era para hacerle lo de la reacción de identidad. Si nosotros tenemos, ¿se acuerdan? Si ponemos acá antígeno y acá anticuerpo con el control positivo, lo que va a pasar es que se va a formar una banda, que la vemos como una línea, ¿sí? Porque difunde el antígeno con el anticuerpo en el gel de agar y forma una banda de precipitación. Y después, si por ejemplo nosotros teníamos, por ejemplo, tenemos otro acá. Imagínense que acá tengo el antígeno, acá tengo el control positivo de una persona que tiene anticuerpos con tristoplasma y acá mi paciente. Entonces se van a formar las bandas entre el antígeno y el anticuerpo de mi paciente, entre el antígeno y el anticuerpo de mi control, y estas bandas se unen, pónganle que acá está unido, y forman esto que le llamamos reacción de identidad. Y esto era lo que nos confirmaba la positividad de la serología. ¿Sí? Entonces tenemos, de las técnicas de diagnóstico para histoplasma, dijimos técnicas de coloración, como el GIMSA, que son técnicas directas, el cultivo, y la serología, que la serología hacemos la doble difusión simple en pacientes inmunocompetentes. Y después podemos tener en otros lugares el antígeno en orina de histoplasma. Que bueno, acá no hay, pero a veces lo pueden pedir afuera, algún otro laboratorio. ¿Sí? Bien. A ver si nos falta hablar de algo. La relevancia de la serología en un paciente VIH no, porque estas técnicas
serológicas requieren una alta concentración de anticuerpos para que nosotros, imagínense, que veamos la banda. Entonces en VIH no las hacemos, pero sí las podemos hacer en otro paciente inmunocompetente. Y después, bueno, si espera la confirmación mediante cultivo, no. Si nosotros lo vemos en el IMSA, ya lo informamos y ya se puede poner tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento? Bueno, acá se hace la anfotericina B, también tenemos una fase de inducción, de consolidación y de mantenimiento, pero a diferencia de la criptococosis, para la fase de consolidación lo que usamos es itraconazol, ¿sí? Que tiene mayor actividad contra histoplasma, que también es un azol que inhibe la síntesis de ergosterol de la membrana. ¿Tá? Ellos se quedan con el itraconazol vía oral, y la dosis va disminuyendo con el tiempo, ¿tá? Hasta que se lo dejan de mantenimiento y de profilaxis secundaria, hasta que terminen de alcanzar los niveles, hasta que terminen de aumentar los niveles de CD4. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. ¿Qué dijiste que se usaba? Itraconazol. Itraconazol. Anfotericina B se hace también generalmente 2 semanas de inducción y después le pasan a itraconazol. A ver si puedo abrir el chat. Acá. Bueno, bien. Bueno, ¿preguntas, chiquilines? Profe, ¿no te parece hacer la de mañana hoy, ya que terminamos temprano? No sé si es muy largo. ¿Qué hora es? Bueno, no sé, como quieran. Yo porque nada, si hoy no hablo casi nadie, mañana menos, seguramente. Y podemos aprovechar mañana para hacer repaso. No sé los demás qué piensan, no sé si capaz que no se conectó gente hoy y mañana se quiere conectar o... Para Oscar, mí la idea de Cristian es perfecta. a ver. Apoyado No sé, a mí me da la... Yo entiendo que no hayan leído, pero que acuérdense que esto después para el segundo parcial va, y podemos hacer un repaso, pero vean los teóricos en EVA, que están buenísimos, véanlos después de descansar del parcial, prométanme que van a mirar los teóricos y que bueno, que van a leer estos temas, ¿tá? Si quieren, si la hacemos, nada, si alguien, avísenle a sus compañeros entonces que mañana no tenemos clase, ¿tá? Y bueno, y cualquier cosa, yo el martes que viene les repito esta historia a alguno que no se haya podido conectar, ¿tá? ¿Les parece? Voten ahí en el chat, no sé, o díganme algo, porque... Sí, Claro que 1000%. Obvio, Muchas gracias. Sí. Vamos Muchas a ver. gracias. Yo tengo una consulta. Los días que caminan se va salito así, te va salito así. Claro, pregunto porque vi que preguntaste hoy y no te contestó y el otro día lo mismo. Preguntaba por las dudas. Nada. Y déjenme igual, a ver. Esperen, voy a dejar de compartir. Voy a pasarles la lista ahora yo. Un segundo y ya arrancamos con la historia. ¿Alguien que quiera preguntar algo, decir algo? Profe, hay una compañera, Analía González, que avisa que se le desconectó y lo escribí en el chat, pero como ahora escribimos varios de que sí estamos de acuerdo para tener la clase antes, avisa que se le desconectó y no puede conectarse a internet. Intentando. Está bien. Qué buena idea la de Cristian, ¿eh? Bien. Bueno, todo en orden. Ya les comparto de vuelta. Bueno, van a tener... Les voy a preguntar la semana que viene si lo vieron o no. Porque tienen un Ateneo re lindo que hicimos con la cátedra de Maciel, que hizo Mauricio Carria, que es grado 3 del departamento y bueno, trabaja también en el sector de micología. Nosotros recibimos muchas muestras de sectores de ACE y del Maciel más que nada, y bueno, y ahora con la pandemia de COVID y eso, bueno, han visto que hemos empezado a ver aspergilosis pulmonares en estos pacientes con estadías prolongadas en CTI,
Y bueno, y ahora mucormicosis también, que seguro sintieron en el informativo, el hongo negro del que hablan. También tienen un PowerPoint de 4 páginas como para que estén enterados eso en el EVA. Nadie les va a preguntar nada sobre los mucorales, obviamente, pero está bueno que lo sepan porque, bueno, para estar más contextualizados, ¿no? Ahora que ustedes de COVID saben más que yo hay algunas cosas que quería repasar para mañana porque la verdad no trabajo haciendo seguimiento de pacientes con COVID, y eso, pero seguramente ustedes lo tienen bastante más internalizado. Sí podemos hablar más de la aspergilosis. Pero bueno, la viñeta 3 entonces se trata de un sexo masculino de 55 años que está vaquista intenso, que tiene un diagnóstico de POC con obstrucción moderada. Todos saben lo que es EPOC, ¿verdad? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Sí? Ustedes me dicen cualquier cosa y vamos. Sí. Tuvo diagnóstico de COVID hace 15 días, ingreso en CTI hace 5 días, está intubado con asistencia respiratoria mecánica, y está con fiebre que no cede con tratamiento antibiótico. En los estudios radiológicos agrega nuevos infiltrados en vidrio deslustrado y algunos nódulos pulmonares. De la paraclínica se destaca una anemia, normo-normo, una leucocitosis con neutrofilia, una CREA 2,2, o sea, tiene un toque renal, y un ionograma sin alteraciones. Tiene insuficiencia respiratoria tipo 2 severa, una ferritina aumentada, una LH 570 y unos dedímeros de 245. Entonces, acá hay muchas cosas que ustedes le pueden atribuir a la misma COVID, ¿no? Como que ¿te llama algo la atención? La insuficiencia respiratoria. Ahí está, eso puede ser por el mismo virus, ¿verdad? El toque renal yo creo que también, el aumento de los dedímeros, todo esto se ve, ¿no? En este tipo de pacientes. Este es un paciente grave que ingresa a CTI, que está intubado, pero que bueno, que si bien está hace 5 días en CTI, ven que va agregando nuevos infiltrados a nivel de la radiografía, y que agrega también algunos nódulos pulmonares. Entonces esto yo creo que no es tan frecuente, ¿no? Si bien pueden ir agregando nuevos infiltrados y la enfermedad se puede complicar, esto ya de los nódulos tendría que llamar la atención, ¿no? Y que no esté mejorando tampoco con el tratamiento. Entonces, a veces estos pacientes que, si bien digo, esto tiene 5 días, pero bueno, nos han llegado muestras de pacientes que han estado 20 días en CTI, que no mejoran, que siguen haciendo fiebre, que siguen agregando más lesiones a nivel de la radiografía, bueno, ya se empieza a pensar si no hay una coinfección. Entonces esta coinfección puede ser, bueno, no sé si tanto en lo bacteriano está descrito, pero sí a nivel mundial lo que ha pasado, y pasó por ejemplo con los pacientes con la gripe H1N1 hace ya años, es que han surgido casos de aspergilosis pulmonar. El hongo es un hongo oportunista que aprovecha este terreno de un paciente POC, que obviamente es un factor predisponente, más el COVID para poder colonizar ahí y causar patogenia. Entonces, Aspergillus es un hongo filamentoso, es un hongo que está en el ambiente. Sí. Yo no entendí cómo ver la radiografía. ¿Qué es lo que tengo que ver? A ver. Bueno, acá sí, no se ve tanto. Lo que se ve es todo el infiltrado, que es como difuso, ¿no? Todo esto se acá bastante. Acá, generalmente, lo que más sirve es hacerles tomografía, que no sé si es la que te cuentan acá, o solo, no, te cuentan solo el vidrio ilustrado, pero sí algunos nódulos pulmonares que, bueno, a ver, por acá, capaz, por acá se pueden ver como algún nodulito, pero no. Lo ideal es hacer tomografía, que ahí podemos tener signos que, si bien algunas pueden ser manifestaciones de COVID, hay signos específicos de aspergilosis que también se pueden ver, o signos que pueden orientar, ¿tá? Que no sellan el diagnóstico, pero que bueno, que hacen sospechar al médico que pueda estar agregando una aspergilosis pulmonar asociada a COVID, o CAPA, que es la sigla que se le dice ahora.
Entonces, lo importante a saber es que Aspergillus es un hongo filamentoso dentro de los micromicetos. ¿Se acuerdan que hablábamos de los mohos, o sea, hongos filamentosos? Que es un hongo que está en el ambiente, que forma parte de la flora a nivel del aire, que hablamos, el que le decimos flora anemófila, que nosotros estamos continuamente inhalando esporas de Aspergillus. Hay muchísimas especies de Aspergillus, o bueno, complejos de especies ya se llaman. Aspergillus fumigatus es la más frecuente, que acá tienen la imagen. Estas son dos especies distintas de Aspergillus. Esta es Aspergillus niger, y acá tenemos Aspergillus fumigatus. Como dijimos, son hongos filamentosos que tienen estos filamentos que ven acá, filamentos gruesos tabicados, y que para formar sus conidios o esporas de reproducción hacen estas estructuras que, si bien acá viene el filamento, surge esta célula que se llama célula pie, y de acá surge esta estructura, que es como un filamento que nosotros le llamamos conidióforo, porque es lo que va a dar lugar a los conidios. De este conidióforo, acá lo ven mejor, se forma una vesícula, y de esta vesícula se forman estas cositas azules que son como deditos, que le llamamos fiálides, y de las fiálides surgen los conidios, que son todas estas esporas redonditas que ven ahí. ¿Sí? Estos conidios, nosotros lo podemos, el hongo en estado ambiental, que decimos, bueno, en el aire, lo podemos tener en las paredes, el típico hongo, ¿no?, de que entra el asmático en la habitación, hay humedad y empieza a empeorar esa crisis de asma. Lo podemos ver también contaminando alimentos, ¿sí? Todos estos conidios son las estructuras de reproducción que tiene el hongo, y que se van a dispersar por el aire y que se van a inhalar, ¿sí? Pero bueno, dijimos que es un hongo oportunista, que es agente de aspergilosis, y hoy en día ya no se habla de una aspergilosis, sino que serían como varias enfermedades, las aspergilosis, que tienen distintas presentaciones clínicas según el hospedero. Entonces hablamos de patógeno oportunista, que puede dar, por ejemplo, presentaciones invasivas en pacientes hemato-oncológicos a punto de partida pulmonar y de diseminarse por vía hemática con alta mortalidad, o que, por ejemplo, puede dar infecciones localizadas a nivel pulmonar en pacientes con patología pulmonar previa, por ejemplo, EPOC, en esas bullas que se forman en el pulmón del EPOC, pueden haber creciendo aspergilomas, que son como pelotas fúngicas de Aspergillus, o sea, llega por inhalación y encuentra, o en una caverna de tuberculosis, por ejemplo, es muy frecuente, pacientes que tuvieron tuberculosis, el hongo ahí se asienta y empieza a formar verdaderas pelotas fúngicas con todo esto que estamos viendo. Entonces, por un lado, tenemos como ese tipo de pacientes, ¿no?, de aspergilosis pulmonares en pacientes con patologías previas. Ya les digo, lo más frecuente es pacientes que tuvieron tuberculosis o EPOC. Después podemos tener en otro extremo las aspergilosis broncopulmonares crónicas, que son más que nada reacciones de hipersensibilidad a Aspergillus, que eso lo pensamos en pacientes asmáticos con crisis que no se controlan, y que ahí cuando ven que un paciente con asma no responde bien al tratamiento, se manda la serología para Aspergillus muchas veces, y bueno, y puede ser que tenga una aspergilosis broncopulmonar alérgica que hay que tratar. Y en el otro extremo teníamos lo que les contaba de los pacientes inmunodeprimidos, que pueden hacer infecciones diseminadas a punto de partida pulmonar, con patogenia de nivel pulmonar, con infiltrados, insuficiencia respiratoria, y que eso se disemine a todo el resto del organismo. Entonces estas tienen una mortalidad también muy alta, ¿sí? Entonces vean en el teórico, el teórico lo tienen hecho por Zaida Arteta, que es infectóloga y que fue grado 4 nuestra. Está bastante lindo y les explica bien todas las manifestaciones clínicas que podemos tener. Ahora, como hablamos, existe esta entidad nueva que es la aspergilosis pulmonar asociada a COVID, que también tenemos, por una parte, todo el hecho de que, bueno, de que este pulmón está con un daño muy grande y que le ofrece un nicho muy adecuado para el desarrollo de Aspergillus, y también el hecho de la corticoterapia que estamos viendo en estos pacientes,
siempre los corticoides para los hongos, si bien a veces lo podemos usar para bajar un poquito la inflamación, como vimos con la neumocistis, van a generar un factor predisponente, por ejemplo en estos hongos filamentosos, para su desarrollo, ¿sí? Lo importante es, bueno, sospechar estas infecciones en cuadros así, en cuadros que no mejoran y viendo el tipo de pacientes. Esto es bastante nuevo y es como que hemos ido también aprendiendo a medida que van surgiendo los reportes. Entonces, bueno, hablamos un poquito de la gente. Acuérdense bien después la morfología, qué cosas tienen que saber. Jimena, decime. Profe, ¿puedes repetir lo de los asmáticos que me quedó colgado y no lo entendí? Bueno, se llama aspergilosis broncopulmonar alérgica. Ahí el hongo genera toda una respuesta inflamatoria con predominio TH2 que exacerba la enfermedad. ¿Sí? Siempre la típica es bueno que ver cuando el asmático, ya les digo, les molesta entrar a habitaciones que tienen mucha humedad, ¿no? Que tienen los hongos en las paredes, etcétera, eso se ve. Y bueno, es toda esa reacción alérgica, como se dice, al hongo. Se llama así. Muchas gracias. Bien, entonces un poquito hablamos de la gente ya, que lo tienen acá. Entonces, esta estructura que yo les digo que acá teníamos, ¿no? El filamento, la célula pie que da origen al conidióforo, la vesícula, la fiálide, que esta, por ejemplo, tiene doble hilera de fiálides, y esto nada, son estructuras que nos ayudan a hacer la distensión microscópica de las especies, y los conidios, toda esta estructura se llama cabeza aspergilar, ¿tá? O sea, si nosotros vemos esto es una foto de un cultivo nuestro, si nosotros vemos esto, decimos, bueno, esto es un aspergillus, y viendo la forma de esta cabeza aspergilar, podemos decir más o menos qué especie es, o qué complejo de especie es, ¿no? Esto es un Aspergillus fumigatus porque tiene la vesícula bien en una forma como ovoidea, ¿sí? Y la hilera de fiálides no ocupa toda la circunferencia de la vesícula, como pasa acá, que ven que llena toda la vesícula, y esto es un Aspergillus niger, por ejemplo. ¿Sí? No importa. Estos son directos de lavados bronquial-alveolares. Este era un paciente POC que estaba en CTI, este no era COVID desde el año pasado del otro, que bueno, que nosotros es muy raro ver, generalmente solo vemos en las muestras pulmonares los filamentos, pero acá vemos toda las cabezas aspergilares también. ¿Sí? Una consulta. Sí. Si vos sacás una muestra de un paciente y una muestra de la pared, vos ves lo mismo, no es como el anterior que tenías levadura y filamentos, se ve siempre igual. Exacto, acá yo siempre voy a ver filamentos porque es un hongo filamentoso solamente. ¿Tá? Entonces, generalmente si yo tengo, si a mí me llega una muestra de este paciente de la historia, que le hayan hecho lavado bronquial-alveolar, que bueno, que han hecho o ha llegado, y ahora está esta nueva técnica del mini lavado bronquial-alveolar, que aspiran como de alguna manera a ciegas, sin tener que generar tanto aerosoles, estas secreciones nos llegan a nosotros. Y ahí nosotros hacemos un examen directo. Ponemos una gotita arriba del portaobjetos, la laminilla, y lo que buscamos son filamentos, ¿tá? Más que nada. ¿Y cómo sabemos que estos son filamentos de Aspergillus? Bueno, porque son filamentos gruesos, tabicados. Hay hongos filamentosos que no son tabicados, como los mucorales o este hongo negro que estábamos hablando, que no tiene tabique, sino que es solamente el filamento, la pared, está como todo unido. Pero bueno, para decir que son filamentos de Aspergillus, son filamentos gruesos, tabicados y que tienen esta división dicotómica, que vemos así como si fuera dendrítica, ¿tá? Esto hacemos diagnóstico de Aspergillus. ¿Puede ser otro hongo filamentoso? Bueno, muy difícil. Esto es muy característico. Y después nosotros lo que hacemos es cultivarlo. Entonces ahí en el agar saguro tienen las fotos, creo en el teórico, macroscópicas. Según la especie de Aspergillus, el color de la colonia se lo dan los conidios. En Aspergillus fumigatus es una colonia que es bien verde, por ejemplo, verde azulada, y en Aspergillus niger es bien negra. Miren fotos, después van a ver, seguro han visto alguna vez en algún alimento o algo así. Y bueno, crecen dando entonces esas colonias microscópicas que el color se lo dan los conidios. Nosotros cuando
sembramos la muestra, se siembra en agar saburó, crece bastante rápido, en 5 días más o menos, ya empezamos a tener crecimiento. Y el problema que a veces tenemos es que son hongos que son contaminantes del ambiente y que pueden ser contaminantes del laboratorio. Entonces hay que siempre darle valor a la muestra y el dato clínico, porque a veces, por ejemplo, si nosotros sembramos 6 tubos y nos crecen uno solo, podemos pensar que esa muestra se contaminó con algo del aire, mientras alguien fue a sacar la muestra, mientras taparon el tarro, mientras yo lo manipulé, que tratamos de manipularlo siempre en una cámara de flujo laminar, pero bueno, se pueden dar también condiciones de contaminación en toda la cadena antes. Entonces, siempre es importante poner el dato clínico para nosotros darle valor, ¿sí? Ahora, en todo este contexto COVID, hay otras técnicas diagnósticas que también nos van a servir, ¿tá? Para el diagnóstico, porque dijimos, a veces 5 días que demora en crecer el hongo en el cultivo, si tuvimos un directo negativo, por ejemplo, puede ser bastante para este tipo de pacientes que están graves. Entonces, ¿qué otras técnicas podemos hacer para hacer un diagnóstico más rápido? Oscar, decime. Tengo una pregunta, Dani. ¿Los Aspergillus estos son las mismas, o sea, son especies que producen alguna, ¿cómo es? O sea, los hongos que producen antibióticos, ¿son de esta especie de Aspergillus? Tipo Hay algunos que sí y hay otros que no. Cefalosporinas, algo de eso. Sí, hay algunos que son derivados de Aspergillus Entran. y otros derivados de otros. Y ahora no me estoy causando ninguna. Otra cosa que no les dije, que hay especies de Aspergillus que producen toxinas, y hay algunas toxinas que son cancerígenas. Si nosotros ingerimos esas toxinas, por ejemplo, en hongos que pueden estar contaminando alimentos, ingerimos las toxinas, nos pueden causar enfermedad. Y a eso le llamamos micotoxicosis. Es como la enfermedad a partir de la toxina del hongo, que tal, nosotros no lo estudiamos, pero bueno, son otros cuadros. Fabián. No, para responder la pregunta esa que has hecho, ¿no buscas el galactomanano por ELISA? Perfecto, bien. Entonces, antes el galactomanano nos servía mucho para estos pacientes hematológicos que yo les contaba que tienen neoplasias hematológicas. Nosotros hacíamos la detección del galactomanano, hacemos la detección del galactomanano en sangre y nos puede ayudar al diagnóstico. ¿Qué es el galactomanano? Es un antígeno de la pared de Aspergillus, no solo de Aspergillus, sino que también puede, por ejemplo, ser de histoplasma, y no me acuerdo cuál otro, hay otro más, ahora no me acuerdo. Por lo que les digo que puede dar en ese caso también falso positivo, pero bueno, lo usamos más que nada para detectar Aspergillus. Es un antígeno de la pared del hongo y que nosotros, como bien decía Fabián, lo podemos buscar por ELISA, ¿sí? ¿En qué está aprobado la búsqueda del galactomanano? Bueno, está aprobada en lavado bronquial alveolar, o sea, si yo tengo una muestra del lavado de ese paciente y me llega, la puedo utilizar para buscar el galactomanano, o en suero también. Entonces en suero es lo que usamos nosotros en los pacientes hemato-oncológicos. Si es, por ejemplo, un paciente que está con una leucemia, que tiene una neutropenia, los neutrófilos son cruciales en la inmunidad, para la defensa de Aspergillus. Entonces en pacientes neutropénicos, las aspergilosis invasivas son muy graves. Y a veces, bueno, pueden tener cuadros pulmonares que por la tomografía se puede sospechar o no, y lo que se puede hacer es, por ejemplo, la búsqueda del galactomanano en lavado bronquial alveolar o en suero. Y acá hay un punto de corte del galactomanano, porque en el lavado bronquial alveolar, como dijimos que nosotros estamos continuamente inhalando esporas, podríamos tener una colonización, por ejemplo, que yo detecte el galactomanano y que en realidad no esté causando enfermedad. Entonces se pone un punto de corte y decimos, por ejemplo, mayor a 1,5 en el lavado bronquial alveolar, no hablamos de colonización, sino que hablamos de infección por Aspergillus, ¿sí? Entonces, esta técnica está buena para estos pacientes con COVID, porque es una técnica que
si bien nosotros en el laboratorio no la hacemos, pero las hacen en muchos laboratorios, lleva toda la tarde, lleva 5 o 6 horas hacer, pero bueno, se puede tener en el día, entonces es una buena herramienta diagnóstica si nosotros tenemos esa muestra no lavado. Ahora lo que se está probando es en estas otras muestras que les contaban, los mini lavado bronquiolo-alveolares, que si bien lo hacen los intensivistas y como no ven bien a dónde, si llegan o no bien a los bronquiolos, ¿no? Hablamos de un punto de corte más alto, generalmente mayor a 4, o bueno, lo van a ver en el Ateneo, no me acuerdo bien, pero bueno, se habla de un punto de corte más alto para otras muestras que no sean el lavado bronquiolo-alveolar. ¿Sí? Pero bueno, es una buena herramienta diagnóstica en estos pacientes para tenerlo en cuenta. Incluso se puede ir haciendo la curva de la galactomanano, por ejemplo. Si el galactomanano me dio, no sé, 0,8, y decimos, bueno, no sé si es colonización o no, la semana que viene, o en 2 días, por ejemplo, en 3 días, le sacan otra muestra, y esto ya da 1,5, y bueno, vemos que sigue aumentando, ahí ya se aumenta la sospecha diagnóstica, y el clínico le puede poner el tratamiento. ¿Sí? Y bueno, la mortalidad es alta, entonces está bueno tenerlo como presente ahora, porque bueno, la sospecha clínica, la detección de galactomanano, nos puede ayudar a ponerles un tratamiento precoz. Acá ven también la detección de galactomanano por el lateral flow, que son estos inmunocromatográficos, que están buenos, lo que tiene es que bueno, también 2 rayitas es positivo. A veces el positivo puede ser un poco tenue y en otros países tienen aparatos de lectura de esto que detectan bien si hicieron banda o no, cuantitativamente. Nosotros lo que tenemos, lo que tienen en clínicas por lo menos, bueno, son las banditas y decimos positivo o negativo. Entonces están bastante buenos porque bueno, son bastante rápidos también. Entonces, si vamos a métodos de diagnóstico de la aspergilosis, tenemos métodos directos, tenemos el estudio micológico, el directo en fresco, se pueden hacer coloraciones también, el Gomori que hablamos, podemos ver los filamentos teñidos de gris, con esa plata que tiñe la pared, el directo en fresco, como decíamos, y el cultivo, ¿tá? Después, bueno, otro método directo también es la detección del galactomanano, que es un antígeno de la pared del hongo, ya sea por ELISA o por lateral flow. Y después, otras técnicas diagnósticas son las serológicas, que van a cobrar importancia en inmunocompetentes, en asmáticos, como decíamos, para la aspergilosis broncopulmonar alérgica, o también nos puede servir para aspergilosis que decíamos que se formaban a nivel de las cavidades, los aspergilomas en pacientes que tuvieron tuberculosis o con EPOC, ahí también nos pueden servir las serologías, siempre que sea inmunocompetente. La serología es la misma, la doble difusión simple, y en estos pacientes con COVID, ahí sí, la serología en realidad no tiene mucho sentido porque el cuadro tampoco es tan prolongado como para que llegue a generar la respuesta de anticuerpos. Entonces no es un método que esté bueno como para pedir, ¿sí? Más o menos llegamos a un acuerdo que el galactomanano es lo mejor en estas muestras de mini lavado bronquiolo-alveolar, o bueno, si se puede hacer el lavado bronquiolo-alveolar, es la mejor muestra para hacer galactomanano y para hacer también el estudio micológico. ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno, muy bien. Una pregunta, perdón, que me quedó colgada. En los inmunodeprimidos sí puede ser mortal, dijimos. Gracias. Sí, porque Aspergillus puede dar cuadros también de angioinvasión, de diseminación hemática, y bueno, como eso, tienen alta mortalidad en ese tipo de pacientes. En los VIH no es tan frecuente, porque es más la linfopenia que la neutropenia, es más en pacientes, si bien se puede dar, ¿no? Pero es más en pacientes que son neutropénicos, con las neoplasias hematológicas, que ahí es donde más se da ese tipo de formas, ¿no? Tan diseminadas, invasivas. Pero bueno, a nivel pulmonar, esto es una patología también bastante grave en este tipo de pacientes, como el de la historia.
Eso. El tratamiento generalmente se hace con voriconazol, que es otro tipo de antifúngico dentro de los azoles, que tienen un buen espectro para los hongos filamentosos. En pacientes neutropénicos, como les decía, van a ver que les ponen profilaxis cuando la neutropenia es una neutropenia prolongada, es decir, una neutropenia que dura más de 7 días. Se les pone la profilaxis contra Aspergillus porque sabemos que es un hongo que está en el ambiente, entonces puede estar entrando a nivel del aire acondicionado de la sala. Son pacientes que tampoco, que a veces no se recomiendan ni siquiera lavar con ducha por el hecho de que las esporas estarían en el aire y también tendrían más riesgo de entrar. O sea, son pacientes que tienen que estar muy cuidados y que a veces en las mismas salas tiene que haber un filtro de aire para este tipo de hongos del ambiente. Entonces van a ver que se utiliza la profilaxis con voriconazol cuando tienen una neutropenia prolongada y una neutropenia profunda, que es cuando tienen menos de 100 neutrófilos. Y bueno, en estos pacientes, cuando hablamos de los pacientes con COVID, está bueno tratar de hacer la confirmación diagnóstica, porque también el tratamiento, seguir agregándole fármacos a estos pacientes, no está bueno, ¿no? Este paciente que tenía la falla renal, por ejemplo, algunos pueden tener falla hepática, entonces hay como que tener cuidado y bueno, se está tratando de poder llevar al diagnóstico de una forma que sea también la menos invasiva para el paciente y también, porque a veces, bueno, estos pacientes con gran insuficiencia respiratoria tampoco toleran el procedimiento del lavado bronquial alveolar, ¿sí? Y bueno, lo importante es la sospecha diagnóstica y el tratamiento precoz. Miren los teóricos, ¿está? Bueno, si no tienen preguntas o algo más que les haya quedado. Solo con voriconazol se trata entonces. No, podés agregar, eso depende. Actualmente se cree como que es de los mejores antifúngicos el voriconazol, muchas veces depende también de la especie de Aspergillus que está implicada, se puede agregar anfotericina si son cuadros que son más graves, y hay cuadros que por ejemplo los tratan con itraconazol, eso depende y depende del paciente, ¿sí? Ahí les voy a preguntar el tratamiento más o menos para que conozcan los fármacos que manejamos. Bueno, por favor cuéntenles a los compañeros que vimos la historia hoy y que cualquier cosa la vemos al final del martes que viene si alguno no pudo entrar, ¿está? Impecable, gracias. Dale, gracias.